Ahora sí estamos al aire. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos vean. Esto es Conversaciones que Inspiran, tercera temporada. Les voy a contar por qué nos estamos riendo, porque es mala educación los chistes privados. Estábamos conversando hace rato con Vanessa, bueno, no hace rato, ya recién la había presentado, eh, y me había olvidado de apretar el botón de live, entonces no estábamos al aire, entonces estábamos conversando entre los dos, ¿no? Hacer una conversación privada. Hoy día tengo una invitada extraordinaria en esta tercera temporada. Su nombre es Vanessa Crespo, es una extraordinaria persona. Tengo la suerte de ser su amigo, yo me considero su amigo, espero que ella piense lo mismo. Y Vanessa, eh, en este momento se encuentra en el paraíso, como le digo, ella está alejada de todo este caos que es el coronavirus, de todo este desorden. Ella está de las montañas, está en un ambiente verde, lleno de animales, con paz. Ella no necesita usar mascarilla, eh, no está obligada a hacerlo donde está, pero tiene su precio, que es que como está en las montañas, el internet se puede ir en cualquier momento, así que si se corta o algo, esperamos nada más a que aparezca. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar del miedo, que es uno de los temas que al menos para mí es muy interesante, el más interesante, es uno de los que más me mueve. Justamente fue uno de los primeros temas que conversé cuando conocí a Vanessa hace unos años, en un curso que llevamos juntos, en la primera dinámica que hicimos. Así que bueno, primero presentar a Vanessa. ¿Quién es Vanessa Crespo? Vanessa es coach de vida, es coach neurobiológico, practitioner de flores de Bach, coaching por valores, psicología transpersonal y holística. ¿Qué es lo que hace Vanessa? Eso es lo que ha estudiado, porque siempre cuando hablamos con Vanessa es lo que haces es más importante de lo que has estudiado. Acompaña a personas a conocerse, reconocerse, conectarse con ellas mismas, armar el rompecabezas de su vida, soltando, liberando desde el amor, de alguna manera haciéndolas ver una perspectiva distinta de las cosas o situaciones por las que puedan estar pasando. Bienvenida, Vanessa, a esta tercera temporada de Conversaciones que Inspiran. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad, por la excelente presentación 2 veces. La segunda mucho 2 veces. mejor, mira, Sí, es que como ya lo habíamos platicado. dijiste. Ya habíamos platicado. Sin No, querer muchas gracias queriendo. por la invitación. Yo feliz de estar acá. Como lo dijiste, te considero un gran amigo y un gran ser humano, así que te tengo Gracias, gracias. muchísimo cariño. Y pues estamos aquí haciendo algo que hablamos hace unos 3, 4 años atrás, ¿no? Justo hablamos de este Cierto. tema en una dinámica, en unas clases, y se dio esto, ¿no? De qué pasaría cuando estemos hablando frente a personas, o qué pasaría cuando podamos tocar este tema también que sentimos los dos, que es en el que muchas veces la mayoría en algún momento nos atascamos y dejamos de hacer cosas o decidimos no hacer ciertas cosas gracias al miedo, ¿no? Entonces de ahí Sí, nació esta idea. recuerdo claro, muy claro esa dinámica porque tenía que ver con qué te veías haciendo, ¿no? En el futuro. Algo así era. Y el profesor nos mezcló, ¿no? Dijo, bueno, cualquiera con cualquiera, y a mí me tocó, era el primer día de clases, y a mí me Sí. tocó contigo, ¿no? Recuerdo claro, y conversamos, ¿no? Vanessa, ya, sí, y tú me contaste lo que querías hacer, me acuerdo muy claro, ¿no? Y me decías que tenías que estar en la playa, ¿no? Armando talleres, ser libre, ¿no? Tus tiempos. Y yo recuerdo que te dije que me iba a copiar tu sueño, y me preguntaste de qué iba a hablar, ¿no? ¿De qué iba a hablar? Y te dije, creo que del miedo, ¿no? Y justo salió ese tema, y empezamos a hablar de esto que vamos a hablar hoy día, de hazlo a pesar del miedo. Y, este tema, cuando empezamos a hablar de esto, salió justo de una historia, ¿verdad, Vanessa? Una historia que tú escribiste en tu blog, que a mí me parece una excelente forma de empezar, ¿no? Pero antes, a ver, espera, bueno, mi hermana está en vivo, bueno, nos está viendo. Saludos a Deni Ay, qué también. lindo. Y el tema de hoy es, hazlo a pesar del miedo. Hazlo a pesar del miedo. Y como te decía, Vanessa, esto sale de algo que escribiste, que bueno, me gustaría que lo cuentes, ¿no? Es una historia de cuando eras niña. 4x5. Es una historia de cuando era niña. El miedo del 4x5 le llamé cuando lo escribí. Mira que lo tenía completamente bloqueado
totalmente, no me lo acordaba hasta que en una introspección empecé como a ahondar y a profundizar qué era lo que me paralizaba ciertas cosas, o sea, qué era lo que me impedía hacer lo que yo realmente quería. Y o sea, empecé a sentir un montón de sensaciones físicas y me conectó completamente con ese momento que no lo recordaba para nada, pero en el momento lo reviví. Y fue como que empecé a interiorizar y me acordé todo tal cual. Estaba en cuarto grado y estaba frente a la profesora que todo el mundo además le tenía miedo y me hizo la pregunta, ¿cuánto es 4 por 5? Y yo me quedé helada, pero o sea, yo ni siquiera pensé en el 4 por 5, yo tenía la imagen enorme de la profesora y entré en pánico, ¿no? Y me quedé helada y la profesora encima, para acompañar un poco el miedo y aumentarlo, me dijo, ¿a qué no sabes? Entonces no puedes estar acá, tienes que irte con la gente que tampoco sabe. Y me agarró de la mano y me llevó hasta primer grado, ¿no? Entonces, para mí una niña de cuarto grado, estar en primer grado, o sea, no entendía y fue realmente chocante y traumante. Y estuve toda la mañana en primer grado y la verdad que además de no entender, los niños también, bueno, te miran raro, ¿no? Yo me sentía incómoda, no cabía ni en las sillitas porque las sillas eran más pequeñas. Para mí fue infernal, de verdad, fue larguísimo. Y después desembocó en muchos otros miedos. Claro, después yo no quería pararme frente al salón, a hablar en público, porque me daba vergüenza. O sea, era como que me van a hacer sentir que no sé. Entonces ya empiezan otros miedos, porque el miedo nunca se queda ahí, sino que va creciendo. Y es el miedo a hacer el ridículo, a qué van a decir de ti, qué van a pensar. Entonces se va haciendo como una bola de nieve que se ven y después de pronto eres adulto y tienes las mismas limitaciones en el cuerpo de adulto. Y de ahí cómo te lo sacas, ¿no? ¿Cómo vences ese miedo? ¿Cómo te paras frente a personas? ¿Cómo hablas si ni siquiera sabes de dónde viene? Entonces, esta parte de conectar de dónde viene tu de profundizar, de escucharte, es súper importante para poder ir desbloqueando y armando estas piezas del rompecabezas que hablábamos al principio, porque todo es parte del rompecabezas que llamamos vida. Y dentro del rompecabezas también están estas piecitas del miedo que generalmente no queremos ver. No queremos ver, o sea, tenemos algo miedo y evitamos hacerlo. No lo queremos ni tratar, ni ver, ni tocar, ni mucho menos volver a vivir. Ahí nació este tema de hazlo a pesar del miedo, ¿no? Claro, es interesante porque a veces uno no sabe ni siquiera qué es eso que te frena, ¿no? Tú me comentabas que, o bueno, en lo que escribiste estaba, ¿no? Que es recién en un proceso de introspección lo ves, ¿no? Y recuerdas de lo que pasó en cuarto de primaria y toda esta historia que parece, cuando empiezas a describir a la profesora, parece Matilda, ¿no? La profesora gigante, ¿no? Que te saca del salón y, ¿no? ¿No? Faltaba la niña de las trenzas. Claro. Y que además pero se lleva con fuerza, ¿no? Claro, ¿qué puedes sentir, no? Obviamente es una persona mucho más grande y encima te humilla. Es algo que a mí lo que me parece interesante es que lo hayas visto, ¿no? Hay mucha gente que no lo ve porque justamente no lo decide enfrentar o no se hace no se toma ese tiempo, ¿no? Porque uno deja de hacer cosas y muchas por miedo. Uno dice, no, ¿por qué me va mal en tal área, ¿no? En el amor, en el trabajo, en el dinero, lo que sea, y a veces empieza con una historia similar a la que tú cuentas, ¿no? Y a mí eso me... Sí. No, dime, perdón. Dime. Sí, Vane. Todo sigue, Vane. Que estamos como desfasados unos segunditos, pero no, te decía de que cuando uno es niño, es como que la experiencia condiciona tu creencia. Y cuando eres adulto, la creencia es la que condiciona tu creencia. El enfoque cambia completamente y no sabes por qué, ¿no? Y muchas cosas están ahí, porque claro, cuando eres niño estás experimentando, no sabes, o sea, sientes el miedo y todavía ni siquiera sabes qué es eso, o sea, no lo puedes ni siquiera definir, ¿no? Y si alguien no te lo explica cuando eres niño y simplemente el tema queda ahí o uno mismo no lo quiere hablar por vergüenza o por lo que sea, o porque incluso puede sentir que hizo algo mal, ¿no? Queda ahí
queda ahí, queda como bloqueado. Uno a veces piensa que las cosas que no recuerda simplemente ya están, ya pasaron, ¿no? Y como te dije hace un rato, o sea, la gente generalmente tendemos a no querer revivir momentos que nos duelen o que nos avergüenzan o que nos dan miedo. No queremos entrar ahí. Queremos vivir solo la parte linda y la vida está llena de matices, ¿no? La vida al final está llena de matices. Claro, solamente quieres lo bonito, no enfrentas lo otro y a veces enfrentar lo otro hace que la vida justamente mejore, ¿no? Ese miedo es lo que al final te impide tener la vida que podrías tener, ¿no? Una vida mejor, una vida extraordinaria, ser más pleno, ¿no? Avanzar más rápido de repente. Para mí, por ejemplo, el miedo ha sido siempre un tema que ya de grande, ¿no? Y más cuando empecé a ser coach, cuando estudié coaching y empecé a leer más, porque siempre los libros de autodesarrollo me han llamado la atención, los libros de autoayuda, ¿no? Que hay gente que le tiene miedo a la autoayuda. Creo que por ahí sale, ¿no? Empezar a buscar respuestas, ¿no? Uno se hace preguntas, no encuentras, preguntas más, y ahí es un camino. Yo creo que es un camino de justamente decidir estar bien, decidir estar mejor, y tienes que enfrentar el miedo. Yo creo que si quieres estar bien, tienes que enfrentar ese miedo. No hay otro camino para estar mejor. No es que el miedo lo escondes por ahí y ya se irá algún día, no se disuelve. Lo tienes que enfrentar y justamente saber cómo, ¿no? Por ejemplo, este tema que tú cuentas del 4x5, ¿cómo hiciste, Vanessa, para manejarlo? Ahora que ya lo viste. Claro, al principio muchas cosas se acomodan solamente con tomar la conciencia de dónde vienen. Ese es el primer paso, poder reconocerlo. Un ejercicio que yo recomiendo mucho para empezar a verse uno mismo es hacer como una línea de tiempo, que ahorita lo podemos hablar sobre el miedo y lo puedes aplicar con cualquier emoción, ¿no? Con duelos, con culpas, con todo. Haces como una línea de tiempo y en esa línea de tiempo pones los eventos más importantes que recuerdas, porque al final es una cuestión que vas desbloqueando y se van desbloqueando más, se van desbloqueando más. Entonces pones los eventos que recuerdas en los que hayas sentido muchísimo miedo, tanto miedo que te ha paralizado o que te ha llevado a dejar de hacer algo que realmente querías hacer. Y una vez que ya tienes esa línea de tiempo, empiezas uno por uno a profundizar uno por uno, pero realmente profundizar, es decir, revivirlo, ¿no? Entras al primer evento, lo revives, lo recuerdas con el mayor detalle posible y ves qué sensación o qué sientes, qué despierta en ti. Si despierta en ti y conectas con el miedo, es una situación que en el día de hoy, sí o sí, en una forma distinta, te está limitando. Y si hay, porque también van a haber cosas que ya no conectas, que simplemente sea como sea, en el camino lo has podido enfrentar y has podido pasarlo y ya en el hoy no causan ningún efecto en ti, no te paralizan. Entonces, en esas que de pronto tú dices, bueno, ya está, es como el aprendizaje, ¿no? De tu línea de tiempo, de tu camino de vida. Y en lo que todavía no está, es en donde está el mayor potencial de crecimiento para ti, porque ahí está el descubrimiento, el autopreguntarte, el autoconocerte, qué es lo que eso que pasó en ese momento me está limitando el día de hoy. Y así uno empieza a conocerse mejor, a identificar qué momento conecta con qué momento y empezar a atreverse, ¿no? Y también teniendo en cuenta que van a haber algunas cosas que igual y las vas a hacer con miedo, porque a veces lo vas a sentir igual, pero si lo que está al otro lado pesa mucho más para ti, o sea, te llama la atención y realmente es un deseo de corazón que lo quieres hacer, vas a ir detrás de eso. O sea, el miedo no te va a paralizar finalmente, ¿no? Es similar, yo lo comparo a esto, ¿no? Porque no se me ha ocurrido algo mejor, porque es un poco fuerte, pero lo comparo al callejón oscuro, ¿no? Esto que pasas por el medio de gente y te apanan, pero la meta no es quedarte en el golpe, ¿no? Es salir de eso, ¿no? Es algo así, es como que fuera un callejón oscuro realmente, o si quieren podría ser un túnel, ¿no? De donde está lleno de cosas que te pueden asustar, pero la meta no es quedarte ahí, es salir de eso.
Entonces, cuando tienes eso claro, es algo que yo lo tengo así, ¿no? Mi meta no es esto, ¿no? Las críticas, lo que te digan, no sé, pues, quedarte en la situación en sí, sino la meta es avanzar, ¿no? A veces uno tiene de meta, ¿no? Por ejemplo, que mi jefe me felicite, ¿no? Que mi jefe me diga que hice un extraordinario trabajo, que mi pareja me quiera más, ¿no? Pues son cosas que al final no dependen directamente de uno, pero más bien la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo, no? Igual es con el miedo. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para enfrentar el miedo? A mí me sirve eso, ¿no? Concentrarme en mí, ¿no? Pero como te digo, es algo que es un camino, ¿no? Para mí es un camino y es empezar a andarlo, no es tan simple como, ya, listo, estoy curado, ya me di cuenta cuál es mi miedo, es darte cuenta y aceptarlo. Y ahora otra cosa que decías, Vanessa, me hizo acordar, ¿no? Y una vez tuve una coachee, para los que no saben qué es coachee, la coachee es la que lleva el proceso de coaching, la cliente del coaching. Me decía que quería como objetivo, bueno, no como objetivo, pero como parte de lo que me decía inicialmente, quería no sentir nunca más miedo, ¿no? Y eso a mí me quedó como miedo, pues, ¿no? La palabrita, ¿no? Al toque con todo lo que acabo de comentar que a mí me produce. ¿Cómo haces para no sentir miedo? Tendrías que dejar de ser humano, ¿no? Dejar de ser una persona. El miedo sirve para muchas cosas, nos alerta de los peligros. Si no sintieras miedo, más probable es que morirías pronto, ¿no? No te avisaría nada, nunca, ¿no? Yo pienso Claro. eso, ¿no? No sentirías un aviso de, oye, esto es peligroso, no te puedes hacer daño. El problema es vivir con miedo, teniendo miedo a todo. Es ahí donde no avanzas. A mí me pareció interesante por eso cuando leí tu post, tu blog, este tema del 4x5, porque me hizo acordar muchas cosas de por qué la gente después termina odiando las matemáticas, ¿no? Y yo que soy ingeniero de profesión, y alguna vez enseñé a niños como parte de algunos ingresos extras cuando estaba en la universidad, la mayoría de la gente odia la matemática, los chicos están traumados con la matemática, ¿no? Y adultos también. Es por esta metodología que tú cuentas, claro, ¿no? De agarrarlos y la técnica de saco del salón, ¿no? Claro, las matemáticas o mucha gente también el colegio en sí, ¿no? Cuando no encuentras esa otra parte que te puede entender, porque también no todos tenemos, no todos entendemos de la misma forma, ¿no? Entendemos de formas distintas y en el colegio pues está muy estandarizado, a todos nos enseñan de la misma manera, ¿no? Entonces es un poco eso. Ahora, me llamó un montón la atención lo que hablaste de que la chica no quería sentir miedo y me recordó a un momento aquí en Costa Rica, que yo era árbitro hace unos años y en mi primer partido de primera femenino, ¿de fútbol? Yo me moría de miedo, o sea, yo no quería salir de fútbol, sí. Ah, mira. Y yo estaba no en el camerino y no sabía esa parte, bueno, sí, en algún momento fui secreto de fútbol. Ha sido un secreto revelado. Yo me moría de miedo, o sea, acabo de la... Uy, ahora, no, entonces de verdad me moría de miedo, yo no quería ni salir, porque además yo escuchaba afuera la cantidad de gente y yo decía, qué miedo, ¿no? Entonces se lo comuniqué a mi profesora, la que estaba ahí, ¿no? La que me enseñó todo y también era la que nos dirigía de alguna manera todas las árbitras. Y me dijo, ¿qué es lo que sientes? Entonces yo le digo, no sé, siento miedo, ¿no? Siento miedo de salir. Claro. Y me dice, Vanessa, ojalá nunca dejes de sentir eso. Y entonces a mí me descuadró su respuesta, ¿no? Yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque eso es claro. Lo emocionante, o sea, eso significa que esto te apasiona, que estás conectada con esto, porque no, igual no te paraliza, igual vas a salir y lo vas a hacer. Y cuando claro. salí y di el primer pitazo, de verdad que fue como muy tranquilizador sus palabras, porque muy emocionante, porque yo dije, la verdad, o sea, ¿y qué si solamente es una experiencia y la vivo como una experiencia y no me estoy frenando con cosas? Porque además hay un tema muy interesante. Todo aquello por lo que decimos que tenemos miedo, regularmente no es a lo que tenemos miedo. Siempre hay algo más. O sea, si claro. tú empiezas a profundizar y a sobrepreguntarte, nunca es lo que tú crees que es. No, o sea, tú dices, esa es la mentira. No, claro. O sea, tienes miedo...
Claro, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a que te Claro, digan que te equivocaste, tienes miedo a hacerlo mal, a que te juzguen. Entonces, por claro. ahí empiezan a salir un montón de cosas y tú dices, claro, nunca el miedo es el que uno cree que es, nunca. Y eso es algo muy interesante con el miedo. Te mientes para no darte cuenta de a qué le tienes miedo, ¿no? De repente hasta subconscientemente, no, es miedo, tengo miedo no sé, pues a hablar frente al público, pero el miedo a hablar frente al público no es al público en sí, es a la burla, al sentirte mal, ¿no? O sea, empiezas a retroceder y te das Claro, cuenta que, o sea, la gente de repente no te das ni siquiera cuenta, ¿no? Es otra cosa. O sea, el por qué le tienes miedo a la gente, qué te puede claro. hacer la gente, porque es como a veces hay gente que tiene miedo, por ejemplo, ¿no? Le va a hablar a un público que nunca más lo va a volver a ver, ¿no? De repente en algún trabajo, Exacto. ¿no? Hay gente que nunca más en tu vida vas a hacer y que si te la vuelves a cruzar en una semana no te van a reconocer en la calle, ¿no? De repente. Pero hay un temor ahí, ¿no? Dicen, no, qué miedo, qué vergüenza, ¿no? Y de repente no es tan importante, ¿no? Yo recuerdo un Claro. ejercicio que una vez leí que decía, ¿no? Esto que te preocupa ahora, deberías proyectarlo si acá en una semana, 6 meses, un año, te va a seguir afectando. Si no te afecta en un año, entonces Claro. no es importante, realmente no es importante. Lo cuestionas así y lo que estés sintiendo ahora puede ser real, ¿no? Pero ¿de verdad te impacta? Si por ejemplo, en este momento, no sé, se me cayera el celular, se cae al piso y no me ve y se va la señal, en el momento de repente voy a decir, uy, se fue todo, ¿no? Se fue Vanessa, todo, ya, de repente en el momento me puede fastidiar, ¿no? Pero en un año de repente quedará como una anécdota, ¿no? Como lo que nos pasó hace un rato que no Todo entraba, pasa, que no, claro, puede pasar, como que no lancé el que en nos vivo, habíamos presentado y todo. claro, No, espectacular, y al con final nos trompeta, matamos de risa. O sea, yo claro, creo que es importante aprender a reírte de esas cosas, porque si estás juzgándote todo el tiempo se te hace más difícil. O sea, al final te ríes. Si sí, pasó, y en realidad es cómico, o sea, no pasa nada, ¿no? sí, Es un poco no pasa nada, lo que estábamos hablando, ¿no? En realidad no pasa nada, todo pasa, de verdad, o sea, todo pasa, todo va a pasar. Y otra cosa importante que va en relación con esto de los tiempos es que el miedo, la mayoría de miedos, vamos a ponerlo así, la mayoría de miedos solo están en tu cabeza. O sea, la mayoría de miedos no están pasando. Yo creo que el 90% de las cosas a las que uno les tiene miedo es sobre lo que uno cree que va a pasar si es que lo hace. Y que después que lo haces, te das cuenta que no pasó. O sea, que no pasó lo que tú creías. claro. Y muchas cosas que no hiciste, nunca vas a saber lo que hubiera pasado. Entonces, es algo que yo digo mucho, ¿no? Es como, no hay forma de que sepas lo que va a pasar si no lo haces. No es quiero ver, porque estamos en un huequito para, queremos saber qué es lo que va a pasar y según eso, ¿me lanzo o no me lanzo? Y a veces es simplemente lanzarte para que veas qué va a pasar. No es al revés. No, yo quiero saber todo porque nunca vas a saber todo, porque nunca va a estar el momento Claro. perfecto, porque no vas a tener todas las condiciones para hacerlo. O sea, a mí me pasó hace relativamente poco cuando estaba haciendo, armando talleres, todavía no los hacía, pero los estaba como armando y decía de qué temas quiero hablar, cuáles son los temas en los que las personas más dificultades encuentran para poderlos. Y entonces era la eterna armadora de talleres, ¿no? Y nunca me lanzaba a hacer el taller. Era como la Claro, eterna lanzado en mi cabeza, yo los lanzaba, los claro, armaba, siempre tenía algo que mejorarle, que aumentarle. Y sabes que un día me cansé y dije, no más, o sea, voy a ponerle fecha a un taller y no lo tenía listo. ¿Eh? Digo, pero le voy a poner fecha porque en mi cabeza nunca va a estar listo. Entonces le claro, puse fecha y lo lancé y ya está. Y al final fue la forma mía de empujarme hacia adelante y decir, o sea, hazlo, deja de contarte excusas. No va a estar perfecto en tu cabeza nunca, pero hazlo y deja que fluya, deja que salga lo que ya eres, lo que ya tienes. Y no hay posibilidad de que salga mal. Eso es algo importante, no hay posibilidad de que salga mal, porque el malo o bueno nos lo juzgamos nosotros. Pero realmente existe malo o bueno, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que nosotros pasamos por una experiencia que decimos que es la peor de nuestra vida y de pronto después se abre una que tú dices,
si no hubiera pasado esto, no hubiera llegado a este punto. Entonces es como que realmente puedo juzgar si algo es bueno o malo, o siempre tengo que estar viendo lo que viene después, porque es el momento presente y ya está. Y qué interesante lo que dice Vanessa de estar siempre listos, ¿no? Porque el perfeccionismo termina siendo hasta una excusa, ¿no? Decir, no, no está todavía, me falta tal cosa, no, no está esto todavía, no, al final es porque tienes miedo de equivocarte, ¿no? Al menos creo yo, ¿no? Claro. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? Que es algo que también he tenido que manejar en el tiempo, ¿no? También, no, todavía le falta un detalle, si no le pones fecha, vas a estar como la loca del muelle de San Blas, ¿no? Esperando algún día, ¿no? Algo así, ¿no? Se te pasa el tiempo. Claro, tienes que ponerle fecha, ¿no? Ella también se había puesto fecha, ¿no? Hasta tal día lo espero al marinero y ya regreso, ¿no? Pero ella seguía ahí, ¿no? Claro. Pero a eso me refiero, ¿no? Tienes que poner una fecha y según esa fecha hacerlo, ¿no? A mí me sirve eso, por ejemplo, para avanzar cosas, porque yo, por ejemplo, que tiendo mucho a tratar de que todo funcione lo mejor, y qué es lo mejor, al final, como dices, qué es lo mejor, me puedo tirar mucho tiempo en una sola cosa, ¿no? Y al final todo lo demás se posterga. Entonces, claro, realmente no sirve esa forma, no es una forma buena de trabajar. Entonces yo lo que hago ahora es ponerme fecha, horas. Digo, esto solamente lo tengo que hacer hasta las 11 de la mañana. Si a las 11, como esté, lo publico, lo termino, lo lanzo, lo envío, lo que sea, ¿no? Un costeo, una cotización, claro, un post, porque si no, no avanzas, ¿no? A mí me sirve esto, lo estoy aplicando ya hace un tiempo, pero si no, como digo, ¿no? A mí si no tuviera esos tiempos, se me puede ir el día. Me acuerdo las primeras veces que escribía, se me iba el tiempo en un post, ¿no? Toda una mañana escribiendo un post, claro, todo un día. Entonces parecía que estaba escribiendo un libro, ¿no? Y era un post. Y era un post, ¿no? Decía, no puede ser, ¿no? Se me está yendo la vida escribiendo post y no es algo que al final sea algo tan grande, ¿no? Pero es por ese perfeccionismo que mencionaba, ¿no? Que tiene que ver, me quedé con eso que mencionabas de darle vueltas, ¿no? Hasta que esté bien. Ahora, bueno, quería darle la bienvenida, bueno, por estar conversando entretenido con Vanessa. Me olvidé de saludar a Ilse, a María Teresa, María Victoria, Patricia, Carolina, María, Sarita, Deni, Judy, Marta, Mili, Pamela y Berta, que nos acompañan. Gracias, y a todos los demás que no saludé, disculpen, solo son los nombres que me aparecen. Pero sí, María dice, qué buen consejo, gracias María. Gracias María por tu comentario. Yo creo que parte de la vida es aceptar que el miedo es necesario, ¿no? Justo hace un rato también mencionabas que, Vanessa, que por ejemplo, lo que tú mencionabas de ser árbitro, ¿no? En una situación así, que no te pregunté cuánto quedó el partido, ahora me dices 4-5, ¿no? 4-5, 4-5, 4-5. Y todo lo que pasó en ese partido. Sí, expulsé como a 7 personas, se pelearon, pero yo estaba bien, sin miedo, es lo importante. No, que recuerdo una vez, bueno, para las personas que sean extranjeras, no sé si los conozcan, Eva y John y Gianmarco son 2 cantantes peruanos, muy conocidos aquí en Perú, también en el extranjero, que una vez les preguntaron o comentaron sobre el miedo, ¿no? Y ellos decían que hasta ahora tenían miedo, ¿no? Cada vez que se presentaban tenían miedo, y si no tuvieran miedo no lo harían, dejarían de ser cantantes, y yo me quedé con esa idea, ¿no? El miedo termina siendo hasta algo que te empuja, ¿no? Algo que te jala, termina siendo adrenalina, termina siendo parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo vemos como el problema, ¿no? Creo que es por ahí, ¿no? ¿Tú qué piensas, Vanessa? Y el miedo como toda emoción, bueno, primero me conectó un poco con lo que me dijeron a mí en el camerino, ¿no? Eso de que, bueno, ojalá nunca dejes de sentir eso y en el momento yo me quedé así, pero tenía todo el sentido para mí, porque claro, era tanto lo que me gustaba y tanta la pasión que le ponía, que en ese momento lo que tenía era como ganas de no sé, de salir corriendo por el miedo a equivocarme, pero al final después te das cuenta que empiezas a hablar con otras personas y entiendes que, o sea, es imposible también. Primero hay que saber qué es una equivocación
y es imposible que no te equivoques porque no eres una persona que lo va a hacer todo perfecto. Además, perfecto, ¿desde qué mirada? Desde la tuya, desde el otro, desde el que te ve. Va a haber gente que le va a gustar lo que haces, va a haber gente que no le va a gustar lo que haces, y eso va a ser Siempre. así siempre, hagas lo que hagas. O sea, sin importar lo que hagas, va a ser así. Entonces, sí es conectar con eso y utilizar el miedo, como dijiste, como un motor, como motivación, porque toda emoción la puedes usar a tu favor o en contra. O sea, la que lo decide no es la emoción, lo que lo decide eres tú. Claro. Entonces puedes transformar el miedo y convertir esa energía que está ahí, eso que estás sintiendo, en un motor. Siempre, como también dijiste hace un rato, es súper importante el miedo porque nos ayuda a, a ver dónde está el peligro, a parar ante un precipicio, o sea, nos sirve. Nos sirve como algo que sentimos en un momento y que nos da una información, que observándolo e interiorizando podemos sacar cuál es la información que nos da y desde ahí podemos elegir, ¿no? Pero no nos sirve si vivimos con el miedo, porque el miedo es verdad que es parte de la vida como matices, pero no es tampoco tu compañero de vida ni lo tienes que abrazar y vivir para siempre con él. O sea, van a haber momentos en el que tú tienes que elegir si eso que estás sintiendo, o sea, qué es lo que está detrás, si es más fuerte, si no es más fuerte, qué información te trae, si te conecta con un miedo del pasado, por qué lo estás trayendo al presente. Entonces, todo lo que pasa en la cabeza, como dijimos hace un rato, que el 90% de las cosas solo pasan en la cabeza, es verdad, pasan en la cabeza, pero lo estás sufriendo hoy, porque Claro. tú estás eligiendo sufrirlo hoy. Entonces es importante hacer esas diferencias con el tiempo y con la realidad y preguntarte, ¿eso que estoy sintiendo, o sea, ese miedo que tengo, realmente está sucediendo o está solo en mi cabeza? Esa pregunta es súper importante para elegir desde ahí también, para no elegir detenerte cuando ni siquiera has empezado a hacer algo, porque todo está en ese momento pasando solamente en tu cabeza, ¿no? Sí. Y pasa más lento de lo que uno, o sea, uno lo alarga, ¿no? Es como que el momento fuera extenso y es un momento corto, ¿no? Cuando uno tiene miedo, es como cuando te Claro. hacen una pregunta difícil, ¿no? Difícil entre comillas, y uno se queda ahí pensando y siente que tiene que responder instantáneamente y como que ha pasado pues 10 segundos y de repente ha pasado un solo segundo, ¿no? Sino que la sensación del miedo te hace sentir esto, ¿no? Eh, Aquí Marta nos saluda. Gracias, Marta. Bueno, principalmente a Vanessa. Es una fan de Vanessa. Eh, gracias, Marta, por vernos. Un gusto. Eh, Lo logró entrar. lo logró, sí. Aquí César nos dice crack. Gracias, yo también pienso que Vanessa es una crack. Ay, Eh, sí. y aquí Ada nos dice que el ego tiene miedo al miedo. Yo Ay, qué creo interesante. que, yo creo que es Marta dice que le costó. Pero Marta, lo lograste, lo lograste. Casi como Es lo Vanessa importante. en el partido de fútbol lo logró, igualito. Así haya habido expulsados y todo, es lo mejor. Eh, yo recuerdo que una vez le pregunté a un profesor cómo hacía él, ¿no? Que como el tema del miedo, como digo, a mí me suena, ¿no? Siempre me mueve. Eh, Ujú. Le pregunté cómo hacía él para hacer una presentación, ¿no? Un profesor nuestro, Falú. A Falú le Ah, Falú. pregunté cómo hacía él para enfrentar el miedo. No sé si lo hice en el salón cuando llevé el curso contigo. Eh, y él me dijo algo bien interesante, ¿no? ¿Cómo hace Falú para enfrentar el miedo frente a un público, ¿no? Porque él ha expuesto, se ha presentado en públicos difíciles, grandes, ¿no? Gente de mucho nivel. Y él me dijo me dijo hace muchos años, ¿no? Un consejo que hasta ahora lo tengo en la cabeza, que uno no se tiene que enfocar en que la gente le dé, ¿no? En que a uno lo aplaudan, en que a uno le den felicitaciones, ¿no? Que a uno le digan, eres lo máximo, que te carguen, ¿no? Ujú. Sino en dar, simplemente en dar todo lo que tienes, con todo lo que puedas hacer, en prepararte bien, obviamente, pero si tú das todo lo que tienes, así no salga perfecto, porque lo más probable es que no salga perfecto, nunca sale perfecto, algo pasa. Eh,
no tienes nada por qué sentirte mal, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un súper consejo, al menos a mí se me quedó, ¿no? Creo que, y sirve para todo en la vida, ¿no? Si tú das todo de ti, ¿de qué te podrías sentir mal? En cualquier situación, en cualquier área Claro, de tu vida. Yo lo veo, yo creo que claro. esto es... Sí, Vane. No, enlaza perfectamente con lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? O sea, si tú das lo mejor de ti, no hay forma de que algo salga mal. Y volvemos a la misma pregunta, ¿mal según quién? Esa Mal pregunta según quién. yo la trato de decir siempre a las personas porque, qué linda. Gracias, María Teresa. Yo siempre Gracias. trato de decirle eso a las personas, ¿no? Porque, o sea, no vas a poder. A mí me gusta mucho la analogía con el fútbol porque en realidad es así, o sea, es como dos equipos y no le vas a quedar bien a los dos. Siempre uno te va a decir que hiciste mal para el Claro, otro, que lo hiciste a favor, que lo hiciste, o sea, no le vas a quedar bien a todos. Ahora la pregunta es, ¿quieres quedarle bien a los demás o en qué te vas a enfocar? ¿Vas a enfocarte en hacerlo bien simplemente o para qué lo estás haciendo? El para qué es súper importante, porque si lo estás haciendo para los demás, siempre vas a ver errores en lo que haces, siempre va a haber claro, insatisfacción, siempre vas a sentir que no diste lo suficiente. Pero si tú lo haces desde tu ser, desde lo que te impulsa, desde lo que te motiva, tratando de dar lo mejor de ti, no hay forma de que lo hagas mal, no hay forma de que lo hagas mal. Aunque otro te diga que lo hiciste mal. O sea, es muy relativo claro, esa bueno y malo. Pero la claro, satisfacción que tú tienes es esa, ¿no? Y enlazando con lo que dijiste de Falú, que no es, uno no lo hace para que te aplaudan, es tan peligroso hacerle caso a la crítica como también a los elogios, porque cuando no los tienes, sientes que no lo hiciste lo suficientemente bien. claro, Entonces, claro. volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu para qué? ¿Lo haces para el otro, para que el otro te diga, para que el otro te aplauda? ¿O lo haces desde lo que tú eres? Y ya está, ¿no? Simplemente te das a ti mismo. Y dando tu esencia, yo pienso de que es lo mejor que uno puede dar, lo que realmente eres, ¿no? Claro, el tema es que tu vara de medición no sea lo que los demás te dicen, porque es muy relativo, ¿no? ¿Qué pasa si la gente, por ejemplo, no tiene la costumbre, hay gente que no tiene la costumbre de reconocer a los demás, ¿no? Lo cual es una forma de ser, no es que esté mal o bien, pero si nunca te felicitan, entonces siempre estás mal, y si siempre te felicitan, siempre estás bien, es relativo, es muy relativo Claro. eso. Entonces, si vas por ahí por la vida esperando que siempre te digan que todo va bien, eh, creo que se cumple ese dicho que dice, ¿no? La mejor manera de no ser feliz es tratando de hacer felices a los demás siempre, ¿no? Y no a ti, ¿no? O sea, mejor dicho, hacer felices a todos, ¿no? Ese es el dicho, hacer felices a todos. A todos, Exacto. ¿quién, no? De repente hay gente que ni siquiera vive contigo, realmente no tiene un impacto en tu vida, y estás tratando de hacerlo feliz y te olvidas de ti mismo, ¿no? Creo Claro. que por ahí viene el tema, ¿no? El tema del miedo para mí es eso, ¿no? Es darte cuenta de cuestionar, como decías, Vanessa, cuestionarlo, cuestionar si este miedo es real, porque justamente el miedo te armas una historia, ¿no? Te armas Harry Potter 1, 2, 3, 7, 7 parte 1, 7 Crece, parte crece, 2, crece. claro, ¿no? Animales fantásticos, y de repente ni siquiera es real, ni siquiera es real ese miedo, ¿no? Y ya te Claro. armaste una super historia, ¿no? Eh, y no te vas a dar cuenta hasta que des un paso, ¿no? Lo cuestionas, ¿es real? ¿De verdad me va a pasar esto? ¿De verdad no les gusto? ¿De verdad no les caigo bien? Eh, por ejemplo, yo hace una semana tenía una sesión y un coach y me decía eso, ¿no? Me decía que él cuando tenía una reunión con su jefe, eh, él le hablaba poco, ¿no? Le hablaba poco al jefe, le decía las cosas muy puntuales, que el jefe le había dicho, ¿no? Yo necesito que des más, no me dices las cosas. Eh, pero él me decía que sentía que si decía más, podía ser contraproducente porque podía quedar mal él, ¿no? Y yo le Ujú. preguntaba eso, ¿no? Y me dice, es que yo pienso que él piensa mal de mí, y él piensa mal de mí por esto, y que me ve mal, y que no soy un Wow. buen trabajador, y que Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, se armó toda una historia. Cuando empezamos a hablar del tema y lo empezamos a cuestionar, se dio cuenta, pues, que no tenía un sustento, ¿no? No había cómo sustentar este miedo, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Te armas Claro. un castillo de nada, ¿no? Del aire.
¿no? Claro, y no solamente sufres tú porque estás sufriendo realmente, o sea, el miedo lo sientes tú o lo que, todo lo que conlleva lo vives tú. No solamente eso, sino que además cambias con las personas, porque en tu cabeza está que el otro te miró mal, que el otro te dijo tal cosa, que el otro le caes mal, y tal vez el otro ni se enteró, o sea, ni se Claro, enteró. O tal vez le caes mal, pero no le vas a caer bien a todo claro, el mundo tampoco, pues no, también es válido. Tal vez le caes mal, pero no por eso tú tienes que cambiar cómo tú eres o lo que quieres decir o lo que quieres hacer. Volvemos al para qué. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Lo haces para que el otro te vea o lo haces para ti mismo, ¿no? claro. Si tú te mides, como decía hace un rato, con lo que los demás te van a decir o no a decir, eh, no vas a ser una persona feliz, ¿no? Y aquí acá Ilse nos hace un Irse. comentario, Vanessa. Creo que ya lo leíste, ¿no? Hay un Sí, estudio sí, que sí. demuestra lo malo que resulta el elogio para los bebés. Al final los bebés más elogiados sienten miedo a hacerlo mal y se bloquean. ¿Qué opinas tú de eso, Van? ¿Qué opino? Que los niños muy elogiados son adultos en busca de la perfección. Y ahí está la constante insatisfacción de que para ti nunca es suficiente, de que siempre hay algo más que hacer, ¿no? Ahora, cómo lo manejas en tu vida es distinto, porque ser perfeccionista en sí no es que sea malo, pero tienes que tener también o sea, poder superar la frustración de no poder hacer algo, aceptar que a veces no puedes hacer todo y que no todo lo vas a hacer como los demás quieren que tú lo hagas. Aceptar eso desde una tranquilidad y desde una ecuanimidad es distinto que estar frustrándote, tratando de convencer al otro de que lo haces bien. Y aquí entra un poquito lo que hablábamos de los niños, ahora que menciona niños también, ¿no? El personaje que construimos, porque al final construimos este personaje, el personaje que construimos empezamos a construirlo desde niños, según la aceptación o no aceptación de nuestras personas más importantes, que en algún momento son papá y mamá, en otro momento son los profesores, en otro momento puede ser las mamás de mis compañeros de clase, después cuando somos adultos son los jefes. Entonces estamos constantemente tratando de complacer desde este personaje y mientras más tratemos de complacer desde este personaje, más nos alejamos de lo que somos nosotros mismos. Entonces reconocer ese personaje es importante, pero no reconocerlo para quedarnos ahí nomás, sino en gran medida para destruirlo, porque lo hemos construido solamente para satisfacer a los demás y ya no me pregunto qué es lo que me satisface a mí. Entonces es como reconocer el personaje para destruirlo y encontrarme con quien realmente soy haciendo lo que realmente quiero hacer. Qué bonito eso que dices. Sí, yo me quedo totalmente con lo que dices. Construyes un personaje que quiere alegrar a todos. Sigo diciendo lo mismo, es el camino a no ser feliz. Te vuelves un actor, ¿no? Que te olvidas hasta quién eres, ¿no? Recuerdo que alguna vez lo escuché Claro. eso, ¿no? Te olvidas quién eres. ¿Por qué? Porque si hago esto no le va a gustar, si hago el otro no le va a gustar a ella, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, mis amigos, mis tíos, no sé, quien sea, mi pareja. Es también, yo creo que cuando uno empieza a seguir este camino también de empezar a enfrentar el miedo y empezar a ser uno mismo, hay gente que se aleja de ti, porque como dices tú, Vanessa, no le vas a caer bien a todos, es imposible. Como digo yo, ¿no? Ni siquiera el chocolate le gusta a todos, ¿no? Entonces, tiene que haber gente que no le vas a caer, ¿no? Es así. Hay gente que simplemente no le caes, como el otro día escuché y me pareció un poco fuerte, por el hecho de existir. Puede ser que a alguien no le caigas, ¿no? O sea, simplemente, no sé, no le gusta tu cara, tu esencia, no sé, tu personalidad, No hay tu cuerpo, afinidad. no sé. Sí, pero hay eso, ¿no? Es como que hay una especie de sensación extraña ahí, ¿no? Pero el tema es no querer uno cambiar, como decías hace un momento, para que esta persona te acepte, ¿no? Y te quiera. Ahora, tú hablabas, Vanessa, del rompecabezas de la vida al comienzo, ¿no? El miedo termina siendo parte de esto, ¿verdad? Termina siendo parte de esto completamente, pero no como un enemigo, no como
un ladrón de sueños, no como un paralizante, sino como un informante, alguien que viene a darte una información, que sacas lo mejor de esa información y desde ahí puedes elegir, pero desde realmente una profundización y un estado de conciencia de qué es lo que está pasando ahí. Claro. No de que simplemente no lo hago y ni siquiera me pregunto por qué y voy postergando cosas que quiero hacer. Y lado a lo que dijiste antes, para mí es maravilloso, o sea, si le voy a caer mal a alguien, realmente caerle mal por lo que soy. Prefiero eso a caerle bien por lo que no soy, ¿no? Entonces vamos, yo creo que moviéndonos desde ahí, no desde el personaje, sino desde la esencia, asumiendo todo lo que eso traiga, porque trae, como tú dices, gente que se va a alejar de ti, gente que te va a criticar, y también vas atrayendo otra gente que va resonando más con eso que tú eres y te vas encontrando, porque te permite ser lo que eres realmente, te vas encontrando gente mucho más afín y mucho más resonante a ti. Sí. Claro, que te termina queriendo por quién eres, y es una relación más pura, ¿no? Más pura, te quiere con lo que tienes, ¿no? Con lo que viene. No es que no le voy a enseñar este lado de mí, voy a esconder. Te quieren como Y eres, que ¿no? no necesitas mostrar algo que no eres, simplemente eres y eso es suficiente, ¿no? Está bien. Claro. Eres suficiente, esa es una frase interesante, no tienes por qué ser otra cosa, lo que eres es suficiente. A mí esto me parece que termina siendo la forma en que uno debería tener siempre clara, ¿no? Eres suficiente y no tienes por qué moverte, cambiar, si no deseas hacerlo para agradarle a alguien. Lo que decías hace un momento de los bebés que estábamos hablando, creo que los extremos son malos también, ¿no? El otro lado de no reconocerle nada nunca, o que todo lo hace mal, también termina siendo el otro lado y lo terminas llevando a lo mismo, ¿no? A alguien que nunca está contento con nada. En nuestra sociedad, por ejemplo, el error es muy castigado y la gente termina teniendo miedo de hacer las cosas. Al final es eso. Por eso es que muchas cosas no se cambian, por el miedo a fallar, a hacerlo mal, a lo que van a decir, ¿no? Termina siendo miedo. Y es que es raro que te feliciten un error, ¿no? Es raro. Hay una película justo que, Conociendo a los parientes, creo que se llama, en la que los papás de él, porque se iban a conocer las familias, y los papás de él tenían colgado un montón de cuadros de premios, y cuando se acerca a los papás de ella, que eran perfeccionistas, todos estirados, ¿no? El primer puesto, claro. La hija súper así, y ven lo que ellos, los padres de él, le celebraban a él, y le decían, pero esto es una tribuna a la mediocridad, ¿no? O sea, ¿cómo le van a celebrar esas cosas? Y nunca había ganado nada. Y nunca había ganado nada, ¿no? Nunca había sido el número uno, y los papás lo celebraban igual, porque no importa, o sea, porque realmente no importa. No siempre vas a ser el número uno en un colegio, en una carrera, no siempre vas a ser el número uno, pero es suficiente que lo seas para ti. Como decíamos hace un rato, que hagas lo que quieras hacer y des lo mejor de ti. Porque a veces por esa vara que nos ponemos, ¿no? De querer ser el número uno, no hacemos lo que realmente nos gusta, porque creemos que no lo vamos a lograr, no vamos a hacer ese número uno, y el 2, 3, 4 o el 20 no es suficiente. Entonces dejamos de hacer eso, ¿no? Es interesante verlo desde esa celebración. Hay que celebrar hacer lo que te gusta independientemente del resultado. Es que estamos muy acostumbrados a los resultados y nos medimos como si fuéramos números, ¿no? O sea, ¿quién tiene el número mejor? O sea, ¿quién tiene el número mejor? Yo te gano, claro. Claro. Y no va por ahí. Un día una amiga que corría me contó que le habían preguntado, había hecho una carrera y que le habían preguntado que en qué puesto había llegado. Y ella había dicho, no sé, pues 240, no sé, había llegado así, ¿no? Entonces claro. La persona que le había preguntado le dijo, pucha, llegaste súper mal. Y la chica le dijo, no, llegué mucho mejor que muchos que ni siquiera hicieron la carrera. Claro. Y me gustó su respuesta, ¿no? Porque ¿qué importa el número en el que llegas? Llegaste, y para mí eso es importante, ¿no? Yo también conté una vez en el blog que para mí la mejor carrera que yo he corrido fue una que llegué de última. Llegué de última con mi hermana, y ¿sabes qué? Para mí fue la mejor carrera porque me divertí tanto con ella, o sea, me divertí tanto, era la primera carrera que ella hacía, y para mí fue la importancia de hacerlo con ella, eso fue. Pero literalmente llegamos últimos, o sea, cuando, claro. Para mí era la meta, y cuando nosotros llegamos a la esquina y volteamos,
estaban esperándonos los paramédicos todos y empezaron a sonar las sirenas porque ya éramos los últimos, de verdad. Y toda la gente nos empezó a saludar y a felicitar. Claramente fue aquí en Costa Rica, ¿no? Entonces, toda la gente nos empezó a saludar y a felicitar, y yo la abracé y llegué con ella a la meta, y para mí, te lo juro que es una carrera que recuerdo con muchísimo amor, ¿no? ¿Y qué nos da el puesto en el que llegamos? Para mí, es la importancia, por eso siempre regreso a la pregunta, ¿cuál es tu para qué? Eso es lo más importante, ¿cuál es tu para qué? Recuerdo que había un artículo de alguien que decía que deberíamos a veces apuntar a ser mediocres, ¿no? Y la palabra mediocridad es fuerte, ¿no? En esta sociedad de competencia, ¿no? Ajá. Pero él decía algo similar o cercano a lo que tú dices, Vanessa, de que, por ejemplo, ¿no? Yo te cuento, oye, he empezado a salir a correr. ¿Así? ¿Cuánto has corrido, no? Bueno, 1 kilómetro, ¿no? Ah, sí, mañana ¿cuánto vas a correr? ¿Y cuánto vas a llegar? ¿Y cuánto vas en el mes? Y entonces empiezas a competir y se vuelve ya y de repente es simplemente algo que a mí me gusta, ¿no? Simplemente salgo a correr porque me distraigo un poco, no me desestreso, pero empiezas a competir y eso que te gusta lo terminas dejando de disfrutar. Entonces lo que decía este autor era disfrútalo sin necesidad pues de que tengas que ser el mejor en lo que haces, ¿no? ¿Te gusta salir a correr? Claro. Sal a correr, solo corre, ¿no? ¿Por qué tienes que medirlo, ¿no? A menos que sea pues tu meta, ¿no? Voy a correr 1 hora todos los días, bueno, pero no estoy compitiendo, pues, ¿no? Diciéndole, ya, tengo que llegar a 40 kilómetros esta semana, todos los días, corro, sino, porque terminas de disfrutarlo, ¿no? Al menos yo creo que cuando uno apunta a eso, a ser el mejor siempre en todo, vas a fallar, es imposible ser el mejor en todo siempre, es una vida de estrés. Yo tenía unas compañeras en el colegio que su mamá la forzaba a hacer primer puesto siempre, ¿no? Entonces terminas, pues, cuando acabaron el colegio ya no querían saber nada de la vida de estudiante, ¿no? Porque ya no querían, se sentían presionadas siempre. Y es comprensible, es como que vives en la competencia siempre, ¿no? Alguna vez recuerdo que claro. Se lo escuché también no sé si fue a Roger Federer, decir que él también llegó un momento que ya se sentía cansado, ¿no? Porque siempre había competido. Entonces, ese nivel de niño, estar siempre compitiendo, no sé si era él, pero que siempre había estado en el ritmo de competir y que nunca le había gustado el tenis, ¿no? Creo que no era él, pero qué fuerte, ¿no? Imagínate alguien así, era un tenista de élite, pero no recuerdo si era él, pero toda su carrera había sido porque, bueno, pues ya estaba en eso y tenía que continuar. Entonces, termina siendo una mentira. Porque, bueno, una mentira me refiero a lo que él sienta, una mentira de lo que él quiere. Ahora, él es conocido mundialmente y todo, ¿no? Pero es importante saber lo que quieres, ¿no? Si no, el para qué, como dices, Vanessa, ¿no? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué corro esta carrera? Tú corrías por tu hermana. No para ganar nada. No para ganar nada. Para nada. O sea, yo corría la victoria era correr con tu hermana, esa era tu meta, nada más. O sea, si no hubieran llegado, lo logré. Sí, y si no hubieran llegado a la meta, también lo hubieran disfrutado. Y que casi no lo hacemos, porque en un momento, o sea, yo veía que ella estaba cansada y ella, cuando las piernas no le daban, sacó el corazón y salió y llegó a la meta, ¿no? Yo creo que para ella, aunque no nos lo dijimos, también era su meta, ¿no? Llegar conmigo a la meta. Entonces era como ¿para qué? Y es importante eso que dijiste hace un ratito, porque cuántas cosas hacemos, o sea, mira lo que dijiste, que o sea, había competido toda la vida y que al final no le interesaba, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos que si nos preguntamos, no nos interesaría hacerlo? O sea, si pudiéramos elegir en este momento, que sí podemos, pero creemos que no, pero si pudiéramos elegir, diríamos, no lo haría. Seguro no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso es importante, porque a veces las personas pueden tener 20, 30, 40, 50, 70, no importa, porque la edad es un número también, ¿no? Pero ¿por qué tienes que posponer lo que realmente quieres hacer? O sea, nunca estás tarde para eso. ¿Cuándo estás tarde? Cuando dejaste pasar todo y realmente uno no sabe cuándo se va de este plano. Y no vale, la verdad que no lo vale, no vale la pena no vivir de tu pasión, de hacer lo que realmente te gusta, de que se te pase el tiempo y que tú digas, wow, esto lo podría hacer todo el día, ¿no? Y ni me di cuenta.
que me imagino que te pasa a ti cuando escribes, ¿no? O sea, me pasa a mí cuando yo escribo. Claro, Me voy porque me gusta, porque lo claro. disfruto. Cuando cuento una historia, no sé, es como cosas que de verdad, si es tu pasión, tú lo puedes hacer todo el día y no hay ningún problema. Pero ¿cuántas personas están esperando 15 días, un mes al año de vacaciones? ¿Cuántas personas están esperando las 6 de la tarde, las 8, las 7? ¿Cuántas personas un fin de semana? O sea, ¿qué estás haciendo con el resto del tiempo? ¿Qué haces con el resto del tiempo? ¿Y qué es lo que te paraliza para no hacer lo que realmente quieres? O sea, ¿cuál es tu mayor miedo? Qué pregunta tan grande, ¿no? ¿Cuál es tu mayor miedo? Me acuerdo de esa película del coach Carter que siempre le preguntaba eso, ¿no? ¿Cuál es tu Ah, mayor linda miedo? esa película. Es una película y esa frase, bueno, es de un poema, ¿no? Pero es una pregunta grande, ¿no? Porque termina siendo, uno tiene miedo, pues, a veces hacer todo lo que uno puede ser, dice el poema, ¿no? Ahora que mencionas, pues, lo del miedo, ¿cómo haces para enfrentarlo, Vanessa? Por ejemplo, ¿tú cómo haces para vivir este miedo, para decir, cuestionarlo, ¿no? Como decías hace un rato, ¿sientes miedo a algo, por ejemplo, una presentación grande? ¿Qué haces? ¿Tú qué le dices al miedo? Lo primero, soy súper honesta conmigo y me pregunto de dónde viene, ¿no? Necesito escucharme porque es algo que tampoco hacemos regularmente. No tenemos Sí, ese hábito, ¿no? Tenemos citas con todo el mundo y escuchamos a todo el mundo, pero ¿cuántas veces nos sentamos con sí, nosotros a escucharnos? muy Entonces, poco. primero me escucho a ver de dónde viene ese miedo, a ver si es un miedo a eso que yo creo que es, que nunca es, o a qué es. Claro. Y si es Y siempre la real, ¿no? Es respuesta está real, ahí. claro, claro. Y, exacto, y si es real, es imaginario. Y después la verdad que ya ahora me lanzo a hacerlo. O sea, ya es como que el miedo a qué van a decir, ya lo entendí, que siempre van a decir algo. Que si les va a gustar o no les va a gustar, ya entendí como tú dices, ni el chocolate le gusta a todo el mundo. Entonces, Claro, en realidad, en algún momento me pregunté, ¿voy a seguir postergando mi vida? Porque al final postergas tu vida. No es que postergas claro, tu una vida, partecita, postergas tu ¿no? vida. Entonces, yo dije, no, porque al final la satisfacción o la insatisfacción que yo siento con respecto a lo que soy o lo que hago, solo la vivo yo. No la vive el otro que habla, que me escribe, que dice, no la vive Claro, él. Entonces, decidí elegir por mí, decidí apostar por mí y decidí escucharme, ¿no? Desde ahí, desde esa honestidad. Y hago lo que me resuena. A veces no sé ni cómo lo voy a hacer, pero yo digo, ya, lo voy a hacer, ya está. Y después el cómo se responde solo, además, porque cuando ya te atreves y es como que tú le dices, no sé, al universo, quiero hacer esto, empiezan a abrirse los caminos. Por eso es que nunca fue más cierta esa frase para mí de el camino se hace andando, ¿no? No es que está hecho, lo haces a cada paso y completas el rompecabezas de tu vida poniendo cada pieza es importante. Así que la idea de esto, de hazlo a pesar del miedo, para mí es eso, usar el miedo como una herramienta, como un motor para hacer lo que realmente quiero y elijo hacer. claro, coincido contigo totalmente, Vanessa. A veces uno empieza a caminar y no solo se empiezan a dar cosas, sino que empieza a aparecer gente, ¿no? A veces gente que no tenías en la cabeza que te iba a dar la mano, o de repente viene y te dice, Vanessa, yo también hice esto y mejor hazlo así, ¿no? O vamos Uh juntos, -huh. ¿no? Entonces uno se da cuenta, pues, que termina siendo eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, justo yo estaba empezando a escribir algo, ¿no? Ahora, para esto, ahora que decías lo de escribir, que a mí también me gusta escribir, un tiempo se volvió horrible escribir para mí, porque no tenía metas, hacer 3 posts a la semana, tenía que escribir, entonces tenía que, ya se volvió feo, ¿no? Tener que, porque dejé de disfrutarlo. Eh, lo que hice fue dejar de escribir una semana, volver a tenerle gusto y escribir de corazón, ¿no? Lo que realmente quería hacer, que es algo que yo sugiero a todo el mundo cuando le pierde el gusto a algo, ¿no? No dejarlo de hacer, sino de repente distanciarse y ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué le perdí el gusto? Pero sí, justo lo que decías, ahora acá leí algo que decía Susana, ¿no? Decía, aprendí que hay que errar chiquito y rápido, fallar mucho para vivir en plenitud.
A plenitud, sí, coincido, Susana. Es a veces, dicen que ese es uno de los trucos, ¿no? Fallas hasta que encuentras, ¿no? La manera. Eh, ¿Qué opinas tú de eso, Vane? Que Gracias, Susana. gracias a eso tenemos la luz, ¿no? Cuando le preguntaron que cuántas veces lo había hecho mal, ¿no? Él Claro, dijo X cantidad, ahorita no recuerdo, ¿no? Ponte 1000, lo hiciste mal 1000 veces, y él dijo, no, encontré 1000 maneras diferentes de hacerlo, ¿no? Hasta que claro, lo hice bien. Entonces, yo creo que es eso, o sea, ¿qué es cerrar? Es hacerlo de una manera distinta y darte cuenta que tal vez por ahí no era, entonces estás aprendiendo. Por lo tanto, para mí ya no es una equivocación, es una forma distinta de hacerlo. Y vuelvo a intentar otra cosa mientras lo sienta. Y lo otro que es importante, me encantó lo que dijiste, ¿no? O sea, es no hacer las cosas desde el tengo, porque el tengo ya le mete una carga que ya dejas de disfrutarlo, ¿no? claro. Es hacerlo. Yo en algún momento me sentí súper identificada, porque también yo decía, tengo que escribir un post a la Claro, semana, no sé. Pues dije, no, claro. sabes que no tengo. O sea, lo hago No cuando tengo, quiero y cuando claro, siento, y por ahí yo siempre voy escribiendo y ya de ahí lo armo, entonces lo sí, pongo y voy según lo que va resonando, porque claro, yo creo que yo leo algo de ti, por ejemplo, y me habla de ti. O sea, de cómo Oscar siente, de cómo Oscar piensa, de cómo Oscar claro, es. Y es lo mismo que pasa si me lees a mí o a cualquier persona, claro, ¿no? Entonces, si tú lo haces desde el tengo, ya no lo leen desde lo que eres, sino no, desde lo que tienes que hacer o pretendes la ser. obligación, claro, Entonces ya no es tu esencia, ya no es lo que te sale innatamente, ¿no? Así que yo pienso eso, ¿no? Quitarse el tengo y disfrutar todo lo que hagas, y que el miedo no sea una limitación, sino una herramienta más de vida, ¿no? Una pieza más con la cual tú puedes aprender, con la cual puedes reírte, con la cual puedes simplemente dejarte llevar. Y ya, esta vida de verdad no se hizo para sufrir, ¿no? Se hizo para disfrutarla. Entonces, si uno está en una situación distinta, tiene que darse cuenta desde dónde se está moviendo. Si se está moviendo desde el tengo, si se está moviendo desde el personaje, si se está moviendo desde lo que me siento paralizada, aunque lo quiero hacer, si me estoy moviendo desde el postergar mis sueños. Y bueno, si los postergas siempre van a ser sueños, no van a ser realidades, ¿no? Entonces es escucharte de verdad a cada paso y ver desde dónde te estás moviendo y tu para qué. Yo siempre voy a insistir mucho con el para qué, porque es lo que te va a llevar a hacerlo finalmente. Si no tienes un para qué fuerte y lo haces para otra persona, vas a estar siempre infeliz. Y si tú no tienes un para qué fuerte, vas a dejar en el camino cosas siempre incompletas. No vas a terminar nada porque no tienes un para qué que a ti te llene, ¿no? Que te motive y que te impulse a seguir adelante. sí, coincido totalmente, Vanessa. Es como cuando haces los posts, ¿no? ¿Para qué escribes? ¿Escribo para hacerme conocido o escribo para compartir algo? Claro. ¿No? Si lo tienes eso claro, también es diferente. ¿Escribo para que me pague alguien algún día o para que alguien esto que yo siento o algo que he pasado o algo que he sufrido, esta persona que lo lee le sirva? ¿No? Yo lo veo así. Cuando el para qué es obligación siempre, ¿no? El tengo que es obligación, tengo que es obligatorio, ¿no? Entonces, es mejor, creo, siempre tener eso claro. Esto que voy a hacer, lo quiero hacer o no. Ahora, si trabajan, tampoco les voy a decir que le digan a su jefe, ¿sabes qué? Estas cosas no voy a hacer porque no me gustan, ¿no? O sea, los van a votar. Pero no, sé que he decidido que voy a entrar a trabajar a las 12 porque no me gusta levantarme temprano. No, o sea, hay cosas que uno tiene que sacrificar, pero siempre buscar la manera, ¿no? Esto que no me gusta, ¿cómo lo puedo hacer de una manera más agradable para mí, ¿no? Yo, por ejemplo, he descubierto, ahora que estábamos hablando de los posts, y hablábamos de conocerse uno mismo, que para mí es importante que haya ruido cuando escribo, música, ¿no? Ahora, no me pongo pues las canciones de Salserín ni algo así porque me distraigo, ¿no? Lo que pongo es música de repente que no tenga letra, ¿no? Que no me distraiga, que sea música como de fondo pero bajo, ¿no? Y eso lo he ido descubriendo probando.
Y eso me ayuda a concentrarme para escribir, ¿no? Y me pongo también tiempo, ¿no? Media hora de escribir, ya media hora me siento y no me paro, porque también me distraigo. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Y justo viene a lo que decías, Vané, del para qué, ¿no? ¿Para qué escribo, no? Y cómo lo hago de una manera que sea buena para mí, ¿no? Que me sirva. Ahora, antes quería agradecerle... Sí, dime, Vané. No, no, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y que hay tantas formas de hacer las cosas como seres humanos y que cada quien tiene que descubrir Sí, su propia su forma forma. de hacer las cosas, con qué conectas contigo y de qué forma puedes encontrar realmente tu para qué, ¿no? Sí, claro. Bueno, agradecerle a Mariana, a Chela, a Susana y a Flor. Justo lo que dices, Vane, yo coincido en esta frase, ¿no? Yo también la digo, ¿no? Y la busco siempre sugerir. eh, Hacer las cosas a tu manera, ¿no? Tu propia forma de hacer las cosas. Y para hacer las cosas a tu manera tienes que probar. Porque a veces, ¿no? Uno lee, ¿no? Tienes que levantarte a las 4 de la mañana para ser creativo y levántate a esa hora y vas a triunfar en la vida. A las 4 de la mañana yo de verdad que yo me levanto y no voy a ser creativo, ¿no? A esa hora yo ya estoy, ¿no? No, a mí no me funciona. A mí no me funciona, ¿no? Yo soy más creativo en la noche, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta leer en la mañana. En la noche yo leería, me duermo, ¿no? O sea, pero esas son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? ¿Cómo aprendes? Probando. Pero justo lo que decías, ¿no? Ahora, nosotros estábamos hablando del miedo, pero nos lleva a esto, ¿no? Es justamente igual que el miedo, ¿no? Probar cosas para ver cómo haces que este miedo se pueda manejar, ¿no? Al menos yo lo veo así. Claro, el probando sería como el experimentar, porque también yo te puedo Claro, venir a contar que, no sé, una película me dio mucho miedo, pero tú ves la película claro. y para ti, no. Me río de repente, Exacto, te claro. ríes, O al pero revés, claro, claro, eliges, pero también puedes decir, uy, no, qué miedo, mejor no la veo porque Vanessa me dijo que tenía miedo, entonces te privas de tu propia experiencia. Y es lo que a claro. veces hacemos con la ayuda, por eso yo siempre digo, en las sesiones yo no ayudo a nadie, yo acompaño, porque ayudar, si tú ayudas mucho, a veces puedes desorientar más bien y hacer que la persona sea parte del camino, ¿no? Y Claro. generalmente las personas en general, o sea, no tiene nada que ver con qué profesión tengas, estamos como muy prestas a querer ayudar y creemos que el ayudar es que la persona haga las cosas como yo creo que son lo Claro. mejor o como yo lo haría. Y no necesariamente es así. Y en esa transferimos muchos miedos o transferimos muchas otras emociones también que no tenemos por qué cargarlos. Por eso también es importante en este análisis que hablamos de escucharte cuáles son tus miedos y hacer también incluso esta línea de tiempo que sugerimos al principio, ver de esos miedos cuáles realmente son tuyos y cuáles son Claro. adquiridos porque lo escuchaste, porque te dijeron, porque te contaron, ya sea de familia, de amigos, de muchas personas con las que tenemos contacto desde pequeños, ¿no? Eso. Claro, puede ser también que sea un miedo de algo que pasó de niño y que de repente si ahora lo hicieras, te darías cuenta que no es tan grande, ¿no? Claro. Es como gente que, por ejemplo, le tiene miedo a los gatos, ¿no? Alguna vez lo arañaron, o los perros, ¿no? Te mordieron cuando tenías 5 años, ¿no? Lo cual termina siendo un trauma, ¿no? Pero por lo menos cuestionarlo, ¿no? Este perro, de repente te vas con un chihuahua, no te va a arrancar la cabeza, ¿no? O sea, yo sé que cuando uno tiene terror, un trauma, uno lo piensa, ¿no? Pero por lo menos cuestionarlo, ¿no? Y ver, pues, que de repente enfrentando eso, tu vida sería un poco mejor, ¿no? No digo del Chihuahua, ¿no? Pero es un ejemplo, en general, ¿no? Hay cosas que de repente retando, ¿no? Cuestionando, ¿no? Esto que tengo, este miedo, ¿me está sirviendo? Yo, por ejemplo, una vez leí que Totalmente. había más gente que le tenía miedo a hablar en público que a la muerte. Y decía, wow, ¿no? O sea, es increíble eso, ¿no? O sea, lo que piensen los demás es más grande que a morirte en estadísticas. Es monstruoso, ¿no? Es uno de los miedos más grandes, sí, el Sí, miedo a hablar en público. Y este cuestionamiento, ¿no? De preguntarte de que si lo estás, digamos, si te atreves a hacerlo, ¿qué beneficios obtendrías? Porque claro, si no lo, hacer las dos preguntas, ¿no? Si lo hago, ¿qué beneficios obtendría? Si no lo hago, ¿en qué me está limitando? Esas dos perspectivas que parecen distintas, pero en realidad se juntan en un punto, claro, te hacen ver ese miedo de una manera distinta, completamente distinta. E ir más allá, porque también, o sea, si yo tengo un miedo
y siento que me limita, o sea, que en el hoy no me permite hacer cosas que yo realmente quiero, tengo que prestarle atención. Sí o sí Sí, tengo que prestarle atención, porque no puedo seguir dejando de hacer cosas que quiero por miedos que están en mi claro. cabeza, ¿no? O por miedos que están en un pasado, o por miedos que están en un futuro, pero que no están ni hoy ni pasando en este momento. Claro, ¿de qué te estás perdiendo? ¿No? Esa es una pregunta que a mí me sirve, ¿no? ¿De qué te estás perdiendo por esto, por hacerle caso a este miedo, ¿no? Que, como digo, el miedo termina siendo una voz ahí que te dice, no, no lo hagas, no, esto está mal, no, acuérdate que una vez fallaste, ¿no? Que no te quiere, no le digas, le vas a caer mal. Y al final, bueno, pues, ¿no? No termina siendo no real, como decíamos hace un rato. Aquí Flor nos dice, eh, cada persona aprende a conocerse y elige espacios aplicando herramientas. Así es. Totalmente. Y aquí también Flor nos dice, cada persona aprende poco a poco a conocerse y aplicando herramientas, sus herramientas en espacios concretos y vive en su momento de manera consciente. Sí, yo creo que es importante también que cada uno tenga sus herramientas, ¿no? Y yo creo que eso se da justamente viviendo, ¿no? Probando, equivocándote, metiendo la pata, leyendo, preguntándole a toda la gente que conoces, teniendo coach, psicólogos, no sé, Todo, lo que sea, lectura, películas. todo, terapia, Yo todo. siempre creo que uno aprende de todo, o sea, ya con despertarte estás Sí, aprendiendo, ¿no? O sea, ya sí, estás ahí, cualquier experiencia que tengas, desde que te levantas hasta que te duermes, si tú haces un repaso de todo tu día en la noche, seguro tienes muchísimas cosas en el claro. día de las cuales puedes aprender o pudiste haber aprendido, ¿no? Y hacer ese repaso también es bueno. Así que yo a eso es lo que, digamos, cerraría con eso, ¿no? Como que la gente lo haga a pesar del miedo, interiorizando ese miedo, escuchando ese miedo, eh, conociéndose, preguntándose todas las cosas que hemos dicho hoy. Creo que han habido bastantes cositas de valor, ¿no? Si es tuyo, si no es tuyo, en qué te limita, qué lograrías, sentir los beneficios, de dónde viene. O sea, todas estas preguntas que te puedes hacer no solo te ayudan a superar cualquier miedo, sino a conocerte a ti, ¿no? A conocerte a ti. Y después cuando lo haces, dices, era esto, o sea, era esto y Claro, ya está, ¿no? Pero hacerlo con miedo yo creo que es importante para no limitar tu vida. hacerlo, pero hacerlo hasta con miedo, ¿no? El paso, el pasito ese, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene claro lo que se puede estar perdiendo por miedo, ya cambia todo, ¿no? A mí sí me ha pasado, ¿no? Muchas veces que por no hacer algo, por no dar ese paso, por no enfrentar el miedo, retrocedo de, uy, me perdí de esto, de esto, de esto, de esto, ¿no? Experiencias muchas, ¿no? Por hacerle Claro. caso al miedo, ¿no? Es mejor cuestionarlo y decir, oye, ya no, ya no te voy a hacer tanto caso, ¿no? No me ayudas, no me estás ayudando. Vale, ya no te quiero quitar más tiempo, aparte que la gente no sabe, pero tú estás una hora más, No, menos. ahorita a menos, entonces yo soy el que está preocupado por mí. Tú estás No, una, mentira. tú estás una hora más. Sí, lo te he entendido al revés. Eh, Vane, el tema del miedo, ¿qué le dirías a la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? Aquí tengo aquí, aquí Giovanna se está despidiendo. Dice muchas gracias por tan maravillosa charla. Yo también concuerdo mucho con el para qué. Sí, yo también. Yo también me parece una maravillosa Gracias. charla. Ha sido espectacular. Yo me podría quedar conversando con Vanessa 3 horas más, Horas. pero Yo también con sí, Oscar. sí, no, sí, tiene que haber repetición. Hay muchos temas que han salido hoy día que podríamos hablar. Siempre hay algo que hablar Claro. contigo, Vane. Yo te agradezco mucho y bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Aquí tengo tu Facebook, tu Bueno, Instagram. muchísimas gracias por la invitación a ti, Oscar, a todas las personas que se han sumado, y igual que se van a sumar después, que van a ver el videíto. Encuentren su para qué y desde ahí háganlo. No sé, la frase sería un poco redundante, pero es hazlo con miedo, no le tengas miedo Ah, al miedo, algo así, ¿no? Porque sí, fíjate cuáles son los límites, en qué te está limitando y para adelante. No dejes que sea el miedo un paralizante, sino utilízalo a tu favor como una herramienta y como un motor.
Así que bueno, sí, mis redes en Facebook y en Instagram, Vanessa Crespo Coach. Por ahí mi página web también, en donde pongo las cosas que escribo. Ahí pueden encontrar el miedo del 4x5 del que hablamos al principio, que es vanessacrespocoach.com. Y Estoy también por poniendo ahí ahí. tengo un... Ahí está. ahí está. También tengo un podcast que se llama Desenganchándome, en el que por ahí vamos poniendo siempre material de cómo ir rompiendo las creencias que teníamos hasta ahora, cómo puedes ir un poco más allá, quitando, limpiando, abriéndote el camino hacia lo nuevo, pero siempre desde conocerte a ti, pero conocerte a ti y reconocerte a ti hoy. No lo que fuiste ayer, no lo que fuiste hace 2 años, no el miedo que tuviste cuando eras niña, sino lo que eres hoy. Así que nada, les mando un abrazo fuertísimo. Muchas gracias, Oscar. Interesantísimo No, siempre a tu ti, Vane. compañía. Oh, gracias. Y de verdad, un abrazote a todos. No, gracias a ti, Vanessa, gracias a ti. De verdad que ya se me había pasado la hora del cuarto y iba a seguir conversando. Así que gracias a ti, ha sido una conversación muy, muy entretenida para mí. De verdad que siempre hay aprendizaje contigo, siempre hay algo que escuchar. Aquí están poniéndonos que se repita. Sí, creo que yo también estoy proponiéndole eso a Vanessa, hay que repetirla. Materia Eh, dispuesta, cuando quieras. Aquí, bueno, tengo que poner los agradecimientos, no quiero ser malcriado. Chela también nos agradece. Muchas gracias, gracias Susana, a todos. Flor, gracias Flor. Un Un semi-retiro, bueno. semi-retiro, qué lindo. Muchas Gracias, gracias a gracias. todos. Por ahí nos Gracias a seguimos viendo. todos. Y bueno, agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias por estar aquí. Y bueno, nos vemos la otra semana, el otro jueves, para otra conversación interesante, espero para ustedes. Para mí hasta ahora todas han sido muy interesantes. Y gracias, Vanessa, gracias de nuevo, gracias por este momento. Lo bueno es que las montañas no se metieron con la conversación, nos dejaron hablar, no cortaron el internet. Sí, hemos Bien. sobrevivido, hemos sobrevivido. Sí, gracias, Vane, gracias por todo. Gracias por todo, Vane. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense Buenas mucho noches. todos, por favor. Que les vaya bien, que nadie les quite la sonrisa y háganlo a pesar del miedo. Háganlo con miedo. Es lo importante. Mensaje final. Cuídense. Chao. Besos. Chao.